A Viva Voz Radio presenta Oír para creer. Samuel Álvarez. Hola amigos, bienvenidos un día más a Oír para creer. Hoy tenemos un programa especial dedicado a una persona muy importante para la vida de mucha gente por sus experiencias, consejos, escritos y por ser una persona que no se conformó, sino que buscó hasta encontrar. Su nombre es Josh McDowell y antes de nada quiero que nos sumerjamos en la historia de su vida. Josh McDowell nació en 1937 en Union City, Michigan, Estados Unidos. Fue uno de los 5 hijos de Wilmot McDowell, un alcohólico maltratador que le llevó a Josh a tener problemas de autoestima durante su adolescencia. Su madre estaba prácticamente inválida debido a problemas de sobrepeso. Un día, cuando aún era niño, su familia se ve envuelta en un problema judicial con su hermano mayor, Junior. Su padre, estando borracho, le cedió a Junior los derechos de la casa y este decidió cambiarla de lugar y quitarla de la propiedad de sus padres. La situación fue tan violenta que al llegar Josh observó cómo su hermano con sus amigos y los vecinos humillaban públicamente a su padre zarandeándole mientras se reían de él. Allí se encontró por primera vez con la realidad del sufrimiento y el caos de su familia. Y para Josh esto fue algo que le causó mucha vergüenza y algo dentro de él se rompió aquel día. Llorando, entró en un establo, se metió en el granero y gritando le dijo a Dios: «Mentiras, si realmente te importara, no me harías esto. Te odio, Dios, te odio, papá, te odio». Ese día y en ese lugar, con solo 11 años, Josh se sentía abandonado. Se sentía como si a nadie le importara si vivía o si moría. Sentía que no tenía a quien acudir y comenzó a sentirse muy furioso. Estaba enfadado con Dios, si es que Dios existía, y lo maldijo. Lo insultó de todas las maneras posibles y también insultó y maldijo a su padre porque sintió que él también le había abandonado. Con su padre siendo el borracho del pueblo y su madre en una situación de no saber qué hacer, una de sus hermanas se suicidó poco tiempo después. Su otra hermana se unió al ejército con tal de escapar de casa. Su otro hermano Wilmot llegó a demandar a sus padres ante un tribunal. Josh no era muy feliz en ese hogar y muy a menudo se sentía solo. Aquel día Josh se quedó en ese granero varias horas y nadie fue a buscarle. Finalmente tuvo tanta hambre y sed que decidió volver a casa. Ese día le cerró la puerta a Dios y lo que más le dolió es que nunca más tuvo fuerzas para volver a la casa de algún amigo porque sentía mucha vergüenza de su familia. Dejó de creer aquel texto de la Biblia que decía: «El amor es paciente, es tierno, se regocija en la verdad», y pensó que jamás volvería a abrirle la puerta a Dios. El tiempo pasaba y su padre seguía bebiendo aún más, incluso escondía botellas de licor por todas partes a fin de que nunca le faltara la oportunidad de poder echar un trago. Un día estaba tan borracho que se fue al establo y comenzó a enredar con las vacas. Su madre, al oír los mugidos de las vacas, salió deprisa de la casa para ver lo que estaba sucediendo y se dirigió al establo a duras penas debido a su sobrepeso. Al entrar en el establo, vio que su marido estaba otra vez borracho, con una botella en la mano e intentando poner la máquina a fin de ordeñar a las vacas de nuevo cuando ya habían sido ordeñadas en ese día y no tenían más leche. Su madre comenzó a recriminarle que las podría matar a las vacas, que todo lo tiene que hacer ella. Y el padre contestó: «Lo único que haces es ponerte gorda», e inmediatamente comenzó a golpearla y a propinarle una brutal paliza. En ese momento Josh estaba recogiendo los huevos que las gallinas habían puesto en el día y al oír gritar a su madre salió corriendo hacia el establo. Al entrar vio a su padre golpeando a su madre y diciéndola: «¿Quieres más? ¡Levántate, maldita!». Y en ese momento Josh le dio un fuerte empujón a su padre que le apartó hacia atrás y le dijo: «Te odio, papá, te voy a matar, juro que lo pagarás, ya lo verás». Y su padre se volvió y se fue. Después intentó levantar a su madre, pero debido al sobrepeso que ella sufría, no pudo hacerlo. Ella le decía: «Josh, él cambiará, tu padre cambiará, por favor, llama a Wayne». Josh se fue corriendo a llamar a Wayne Bailey,
que trabajaba en la casa y ayudaba a su madre en las tareas domésticas ya que ella no podía por su estado físico. Wayne estaba acostumbrado a ver cómo el padre de Josh maltrataba a la madre y estaba también acostumbrado a que el mismo Josh le pidiese ayuda. Entonces solía resolver muy bien esas situaciones, aunque no solo hacía eso. Pero para lidiar con su padre, Josh no necesitaba ayuda ni de Wayne ni de nadie. Cuando sabía que unos amigos de la familia iban a venir a casa, Josh se encargaba de que su padre no merodeara por ahí. Cuando se emborrachaba lo llevaba al establo a rastras y lo ataba a las vallas de los caballos de pies, manos y cuello a fin de que no se moviera y le amenazaba diciendo que no hiciera ningún ruido. Esto lo hacía por un lado para evitar la vergüenza de tener un padre alcohólico y por otro lado para vengarse por lo que le hacía a su madre. Dejaba a su padre atado mientras duraba la visita y luego toda la noche en el granero, y lo hizo en bastantes ocasiones porque quería humillarlo. De vez en cuando Josh veía a su padre salir a ocultar las botellas de licor y luego Josh iba a orinar en cada una de ellas. Una vez la policía tuvo que intervenir cuando intentó ahogar a su padre en una tinaja. Lo odiaba tanto que solía meterle la cabeza en el retrete y descargaba la cisterna. Lo único que Josh quería como niño es que no volviera a maltratar a su madre, pero nunca lo logró. Pero su padre jamás se vengó de Josh, aunque pudiera haberlo hecho ya que Josh solo era un niño. Cuando su padre estaba sobrio, aunque no era por mucho tiempo, era cuando se daba cuenta de lo que hacía a su madre y a la familia, pero a él le daba igual, no se avergonzaba por ello. Cierto día su madre y su padre le reunieron para hablar con él, aunque verdaderamente era su madre la que hablaba ya que su padre solo estaba presente leyendo un periódico con cara de me da igual todo. Ese día su madre le dijo que tenía que marcharse por casi 10 días, pero que se quedaría con Wayne y que le tendría que obedecer sin excusas. Josh no quería, mostró preocupación a sus padres, pero su madre se sorprendía porque ya habían salido varias veces en otras ocasiones y le volvió a decir que estuviera tranquilo, que Wayne le cuidaría, que además no podía ir con ellos porque comenzaría el colegio en esa semana, y le volvió a recalcar que tenía que hacer caso a Wayne en todo lo que le dijera, y en caso de no hacerlo, sería castigado. Pero la preocupación de Josh no era en vano, ya que en la soledad de esa casa, sin sus padres, Wayne se acercaba a Josh y abusaba de él. Intentó decírselo a su madre varias veces, pero ella no le creía. Además, en esos tiempos la gente no hablaba de esas cosas. De hecho, se suponían que no existían. Pero Wayne Bailey abusó de Josh desde que tenía 6 años hasta los 13 años. Hasta que llegó un día donde Josh se encaró a Wayne y le dijo que si volvía a tocarle, le mataría. Desde entonces dejó de abusar de él. Después de esto, Wayne se quedó ayudando en la casa unos 2 o 3 años y luego se marchó de allí, ya que sabía que las amenazas de Josh de matarle podrían cumplirse. A medida que Josh crecía, los deportes eran su vía de escape, en especial el fútbol americano y el baloncesto. Su madre solía ir con él, pero se quedaba en el coche llorando ya que era demasiado obesa para poder sentarse en las gradas del estadio. Un día, su madre le dijo que antes de morir quería ver su graduación en los estudios, lo cual iba a acabar en 2 meses. Y le dijo que le prometiera 3 cosas: que jamás se volvería alcohólico, que jamás maldijera a nadie y que iba a ser un hijo del cual se sintiera orgullosa. Y Josh se lo prometió. Después de graduarse en el verano de 1957, se unió a la Guardia Aérea Nacional con algunos amigos. Sus amigos ingresaron en el entrenamiento básico para el acceso a la guardia, pero él no pudo, y entonces, con tal de estar más tiempo con sus amigos, se unió a la Fuerza Aérea. Realmente eso le permitió poder estar con sus amigos durante 2 semanas de entrenamiento activo en la base aérea de Lakeland. Pero después sus amigos volvieron a Michigan y a él le quedaban aún 10 semanas de entrenamiento básico y 3 años y 9 meses de servicio activo. Y todo ello por querer estar con sus amigos durante 2 semanas más. Tras el entrenamiento le asignaron a la base aérea de Dover, en el estado de Delaware. En teoría, Josh era el mecánico a cargo de los aviones de carga C-124, aunque lo que a él realmente le apasionaba era jugar como base en el equipo de baloncesto del lugar. El sargento estaba orgulloso de él por ser el primer anotador de su equipo y por ello le consintieron en muchos aspectos, pero aún así tenía que seguir cumpliendo en su labor de mecánico. Un día ocurrió un imprevisto. Cuando Josh se acercaba a un compañero que estaba en un andamio montando unas placas en un avión, este le dio sin querer con su pie a una llave inglesa que cayó impactando en la cabeza de Josh, que pasaba por debajo.
Josh cayó al suelo y perdió el conocimiento. Fue llevado al hospital y estando allí el capellán de la base fue a visitarle para informarle que su madre había fallecido. Josh se quedó mudo. No sabía si llorar, si hablar. Recordaba aquel día en que su madre le hizo prometer aquellas 3 cosas y recordaba cuando le dijo además que ella quería morirse porque su padre le había roto el corazón. Y es que los abusos de su padre rompieron el corazón de su madre y ella perdió las ganas de vivir. El corazón de Josh se endureció y decidió aprovechar cada oportunidad. Fue dado de baja en la Fuerza Aérea y comenzó a planificar una nueva vida. Decidió entonces ingresar en la Universidad de Kellogg con el fin de ser el gobernador de Michigan o un senador de los Estados Unidos en el futuro. En esos momentos Josh solo pensaba en él y en aquellas personas que le ayudarían a llegar a lo que se estaba proponiendo. Josh se había convertido entonces en un joven cínico y duro con respecto a la vida, y especialmente contra los cristianos, los cuales le resultaban dignos de ser despreciados. Hasta tal punto que cuando estaba en presencia de alguno de ellos, empezaba a burlarse y a contar chistes con el fin de que sus amigos se mofaran con él. Un día, en el comedor de la universidad, se sentó en la mesa donde los cristianos solían ponerse, para reírse aún más de ellos y desafiarles. Entonces les preguntó: «A ver, ¿qué tenéis de especial los cristianos? Porque en realidad todo el mundo sabe que sois muy pocos. ¿Pero qué os hace creer que sois diferentes al resto del mundo? Porque siempre se os ve felices, lo mismo os ha lavado el cerebro». Una cristiana le contestó: «Es que tenemos nueva vida». Y Josh le replicó: «¿Nueva vida? ¿Es que os habéis reencarnado?». Y ella dijo: «Nueva vida por Jesucristo». Josh, enfadado, le dijo: «¿A quiénes queréis engañar? Solo habláis de la Biblia y la Iglesia. Eso es solo religión, y yo no soporto la religión, ni a ese tal Jesucristo. Si acaso ha existido. Porque, a ver, explícame, ¿cómo es posible que un hombre que vivió hace más de 2000 años pueda influir en la vida de alguien a día de hoy?». Ella le dijo: «Tú mismo lo puedes averiguar». Entonces Josh replicó: «¿Leer la Biblia y creer en cuentos de hadas? ¿Eso es lo que tengo que averiguar? No puede ser, y tú no deberías de creer en eso». Pero otro de los cristianos que estaban allí le dijo a Josh: «Si logras refutar la resurrección de Jesús, demostrarás que tienes razón. Refutarás al cristianismo si pruebas que nunca sucedió. Demostrarás entonces lo que afirmas, que solo es un mito o una fábula». Josh, con semblante serio, contestó: «Es una gran idea, pero no os enfadéis conmigo cuando os haga quedar como unos tontos». Y Josh se marchó entre más burlas hacia ellos. Entonces, decidida a demostrar a aquellos cristianos que se equivocaban con su cristianismo, comenzó a investigar en la biblioteca de su universidad. Estaba empeñado en restregarles en la cara a esos cristianos que estaban equivocados. Pero tuvo un problema: no encontró material suficiente en la Universidad de Kellogg que le probara sus argumentos. Entonces empezó a pensar en ir a Europa a estudiar los manuscritos originales que se encontraban en aquellas bibliotecas. En el verano de 1958 viajó a Inglaterra y comenzó a leer todo lo que pasaba por sus manos. Leyó las obras de muchos escépticos famosos, también estudios escritos de grupos de personas expertos que comenzaron siendo ateos y luego se convirtieron en cristianos. Esto le intrigaba y quería saber qué es lo que les llevó a cambiar su parecer. Le llamó la atención obras de personas preparadas, escépticas y exitosas que comenzaron a creer al estudiar la evidencia. Durante ese mismo viaje fue a Alemania, a Francia y a Suiza, recorrió varios museos y bibliotecas y contempló las vitrinas que contenían libros y manuscritos antiguos. Regresó a Inglaterra y vio una pequeña biblioteca al noreste de Londres de la que le habían hablado que tenía varios manuscritos interesantes y se puso a investigarlos. Cansado ya de leer durante toda la tarde, se reclinó en la silla de la biblioteca, puso las manos en su cabeza y exclamó: «Es cierto». Josh comenzó su viaje como un universitario odioso, agnóstico, que consideraba tontos a los cristianos. Había viajado para refutar sus creencias y desmentir la resurrección, pero tras su investigación y a pesar de sus prejuicios, descubrió que no tenía una defensa válida. La evidencia histórica revelaba todo lo contrario y vio que su rechazo a la Biblia y al cristianismo se basaba más en la emoción que en el intelecto. Pero Josh, aunque no estaba listo para convertirse en cristiano, sin embargo admitió que había una evidencia convincente que debía de considerar, evidencia que exigía un veredicto.
Al regresar a Michigan, siguió con sus estudios universitarios y comenzó a asistir a una pequeña iglesia denominada Iglesia de la Biblia de Factorville. El nombre del pastor era Fay Logan, el cual sabía lo que estaba pasando en la vida de Josh, y un día preparó un sermón especialmente para Josh. El pastor dijo: la salvación eterna no es solo un ejercicio intelectual, la fe y el creer en Jesucristo es lo que nos salva. ¿Estáis listos para recibir el regalo de vida eterna que Jesús os ofrece en ese momento? ¿Creéis en Él? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida? Yo sabía que debía responder, pero no pudo. Tenía miedo, le aterraba pensar que al recibir a Jesús como su Señor y Salvador podría cometer un suicidio intelectual. También tenía miedo de lo que sus amigos pensaran y dijeran de él. Pero mientras pensaba todas estas cosas en el banco de la iglesia, uno de sus amigos se le acercó y le preguntó: ¿quieres que vaya contigo? En ese instante, Josh y su amigo se levantaron y se acercaron hasta el pastor para que orara por ellos a fin de recibir a Jesús en sus vidas. Las personas piensan que Josh se volvió cristiano por una cuestión intelectual, pero no es cierto. Todo el estudio, el trabajo de investigación fue la forma que Dios tuvo para llamarle la atención, y sin ello jamás hubiera considerado el mensaje de la Biblia. La puerta que Josh había cerrado cuando tenía 11 años se volvió a abrir. Comenzó entonces a entender que Dios es amor y que le amaba, que está ansioso por entablar una relación con Él, y desde ese día, con la ayuda del pastor Logan, comenzó a aprender sobre la vida cristiana. No fue la evidencia la que llevó a Josh hacia Dios, fue su amor. Después de esto, Josh citó a su padre en una cafetería. Al llegar a la cafetería, vio a su padre sentado con una mujer, era su nueva novia. Josh no quería amar a su padre ni perdonarlo, sino que quería seguir odiándolo porque creía que él había matado a su madre y había destruido a su familia. Por años Josh había soñado cómo matarle sin ser atrapado por la policía. Y ahí estaba Josh, en una cafetería cara a cara con su padre, como nuevo cristiano, pero todavía con la decisión de seguir odiándole. Pero Josh en cambio le dijo: «Papá, te quiero mucho». No se sabe quién estaba más sorprendido, si su padre al escuchar esas palabras o Josh al pronunciarlas, pero en ese momento Josh supo que era cierto. Estaba acostumbrado a amar a quienes amaba, pero jamás tuvo la capacidad de amar a quien odiaba. Josh odiaba a su padre, pero ahora le superaba el amor por él. El cristianismo era real, aun sabiendo que era cierto que Dios le amaba incondicionalmente, había cosas que eran difíciles de superar. Una vez el pastor fue a hablar con Josh acerca del perdón, que debía de perdonar a aquellos que le habían hecho daño, en especial a Wayne Bailey, aquel hombre que abusó de él por tantos años. Josh no podía hacerlo, era algo que le superaba. Pero cuando el pastor le leyó el pasaje de la crucifixión de Jesús, cuando éste dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», Josh se dio cuenta que si Jesús lo hizo, él también lo debía de hacer. No era el pastor el que le pedía que perdonase a Wayne, sino el propio Dios. En total fue un proceso de 6 meses, y sin la paciencia y la sabiduría del pastor Logan, jamás lo hubiera logrado. Y al lograrlo no sintió tampoco ninguna emoción. Su motor fue la fe y la obediencia, sabiendo que era lo correcto. Josh deseaba no encontrar el lugar donde Wayne vivía, pero finalmente sí lo encontró. Le llamó y le dijo que quería ir a verle. Así que cogió su coche y fue a enfrentarse a una de las situaciones más fuertes en su vida. Al llegar a la casa golpeó la puerta, pero oyó una voz detrás de él que le llamó por su nombre. Era Wayne. Enseguida Josh se volvió y le dijo: «Wayne, lo que me hiciste estuvo mal, y tú sabes que estuvo mal, pero yo he visto que Cristo es mi Salvador y mi Señor. Y Wayne, vine a decirte que Cristo también murió por ti. Te perdono, Wayne». Wayne agachó su cabeza, y en ese momento unos niños paseaban jugando en bicicleta por delante de ellos. Y Josh se giró y le dijo a Wayne: «Y una cosa más, que no me entere que vuelvas a tocar a otro niño, porque lo vas a lamentar». Y se marchó de allí. Tiempo después, el pastor le recomendó ir a la Universidad de Wheaton, cerca de Chicago, donde el famoso evangelista Billy Graham estudió. Era un lugar donde sería muy duro académicamente, pero el pastor estaba seguro de que Josh podía con cualquier desafío que se encontrara en la vida y que sería una persona de éxito. En Wheaton, Josh tuvo tiempo tanto para trabajar como para estudiar. Un día, llevando informes administrativos durante su trabajo, estaba parado con su coche ante un paso a nivel en el momento justo que un tren pasaba por allí. En esto, que un conductor borracho venía por detrás haciendo eses.
Al verlo por el retrovisor, Josh intentó reaccionar para apartar su coche, pero fue tarde y el vehículo del conductor borracho impactó contra él a elevada velocidad. El coche de Josh salió disparado hacia adelante rompiendo la barrera del paso a nivel, pero se detuvo justo antes de las vías del tren, el cual no le arrolló. Como resultado del accidente, Josh sufrió un desgarro de los ligamentos del cuello y se lesionó gravemente en la espalda. Después de 4 días de terapia intensiva, pasó semana y media en el hospital. Los médicos le dijeron que su recuperación sería muy lenta y decidieron que lo mejor era que se recuperara en casa. El plan era que le llevarían a su casa en ambulancia y que una enfermera le esperaría para recibirlo y cuidarlo, pero la enfermera llegó tarde y fue su padre quien recibió la ambulancia. El padre indicó a los camilleros en qué cama debían de colocarle, ya que Josh estaba postrado y no se podía mover. Le colocaron entonces en la cama con mucho cuidado y se marcharon. Después de 5 minutos su padre apareció en la puerta del cuarto donde Josh estaba. Josh no podía mover la cabeza, pero le vio por el rabillo del ojo. Inmediatamente Josh captó que su padre estaba llorando. Josh no podía moverse en absoluto, excepto los ojos, así que trataba de seguirle con la mirada mientras su padre paseaba por el cuarto sin decir nada. De repente su padre se sienta en el borde de la cama y le dice a Josh, en medio de lágrimas, «A pesar de lo que soy, ¿cómo puedes quererme?» Y Josh le respondió, «Papá, he aprendido una cosa. Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús y Él quiere tener una relación personal contigo». En ese momento su padre se levantó y salió de la habitación. Y al cabo de unos 45 minutos volvió a entrar, se sentó de nuevo en la cama y dijo, «Josh, si Jesús va a hacer en mi vida lo mismo que hizo en la tuya, quiero conocerlo». Josh le dijo, «Tienes entonces que invitarle a entrar en tu vida. Ábrele tu corazón y pídeselo». Su padre comenzó a hacer una simple oración, una oración de un simple granjero, mientras Josh solo podía llorar. Y en ese momento aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Fíjate que desde que Josh se entregó a Cristo su vida cambió mucho en 1 año y medio, pero en cuanto su padre tomó la decisión de seguir a Cristo, el cambio fue casi instantáneo. Fue como si alguien hubiera encendido una lámpara en su vida y nunca más volvió a beber. Iba incluso a las cafeterías y testificaba acerca de lo que él era y lo que Jesús había hecho en su vida. Era un hombre nuevo. Nadie podía pensar al verle que ese hombre fuera aquel borracho maltratador que arruinó a su familia. Como resultado de su testimonio, muchos vecinos del pueblo aceptaron a Jesús también como Señor y Salvador. Pero 14 meses después, su padre falleció debido a que su hígado estaba destrozado tras 30 años bebiendo. Cierto día, estando en la capilla de la universidad, el pastor dijo de parte del Señor, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién pondrá sus dones al servicio de Dios?» Josh entonces se levantó y salió corriendo de la capilla. Josh no quería aceptar ese llamado. Aún tenía sentimientos de inferioridad, aún cargaba con los abusos y la violencia y de una familia desmembrada. Sabía que podía ocultar esas cosas a los demás, pero ¿cómo podría esconderlo de él mismo? Se llegó a plantear marcharse, abandonar la fe. Como cristiano todo el día oía que Dios quería que usara sus talentos para su gloria, y eso significaba un gran problema para Josh, porque sentía que no tenía nada que ofrecerle a Dios, excepto debilidad y fracasos. Y un día le dijo a Dios, «Señor, solo tengo fracasos, pero si tú tomas mis debilidades y te glorificas en ellas, yo te serviré mientras respire». Josh acabó sus estudios en la Universidad de Wheaton, Illinois, donde obtuvo una licenciatura en artes. Luego estudió en el Seminario Teológico de Talbot de la Universidad de Biola, La Mirada, California. Completó su tesis de graduación al examinar la teología de los testigos de Jehová y fue galardonado con el grado de maestría en divinidad magna cum laude. En 1982, a Josh McDowell se le concedió un doctorado honorario en leyes por la Facultad de Derecho Simon Greenleaf, ahora llamada Trinity Law School, en reconocimiento de su ministerio y sus escritos. Josh también fue profesor visitante en esa escuela en la década de 1980. Se casó con Dottie Youth, con quien tiene 4 hijos y 8 nietos, y viven en California.
cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. Es por fe. Continuamos en Oír para Creer. Y ahora quiero presentaros a unos amigos que me acompañarán a lo largo de esta entrevista. Por un lado tenemos a Miriam Valero. Hola Miriam. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí. Gracias. Es graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y además es copresentadora del programa Hechos 2.0 que se emite los sábados desde nuestras ondas, ¿verdad? Así es. También contamos con Mariana Ramírez. Hola Mariana. Hola, ¿qué tal, Samuel? Ella es diseñadora gráfica y productora editorial, es coordinadora de los grupos universitarios de la Iglesia Agua Viva y también es copresentadora del programa Cambio de Ritmo en nuestra emisora, ¿verdad? Sí, así es, todos los viernes. También tenemos a Pedro Quesada, que es ingeniero técnico en equipos electrónicos por la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y es también copresentador del programa El Verbo y el Caos, una alternativa al Big Bang. Hola Pedro, bienvenido. Hola Samuel, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y por último tenemos también con nosotros a Daniel García. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? Él es traductor e intérprete por la Universidad Complutense de Madrid y también es copresentador del programa Cambio de Ritmo junto a Mariana, ¿verdad? Muchísimas gracias de tenernos aquí. Y bueno, pues a Daniel vais a oírle más a menudo durante este programa porque va a estar interpretando a Josh McDowell durante la entrevista que vamos a hacerle. Todos ellos están trabajando en las universidades de Madrid con el fin de dar a conocer el testimonio de Jesús entre los jóvenes. Pero por último, quiero presentar a nuestro gran invitado de hoy, el profesor Josh McDowell, evangelista, escritor y gran defensor de la fe cristiana. Ha sido graduado con honores por el Seminario Teológico Talbot y es miembro de 2 sociedades de honor en los Estados Unidos. Desde 1961 el profesor McDowell ha dado más de 24.000 conferencias a más de 10 millones de personas en 125 países, incluyendo más de 700 centros universitarios y colegiales. Es autor y coautor de más de 100 libros y cuadernos de trabajo con una impresión de trabajo de más de 42 millones de copias. Sus escritos han sido traducidos a más de 80 idiomas y entre los títulos más leídos está Más que un carpintero, Convicciones más que creencias y Evidencia que exige un veredicto. Además, ha sido nominado 36 veces por el Gold Medallion Award y ha recibido ese premio en 4 ocasiones. Estimado profesor McDowell, le saludamos desde Madrid, España. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Es un placer y un honor tenerle en línea con nosotros y quisiera agradecerle el tiempo que está dedicando a esta entrevista. Tenemos con nosotros varios jóvenes y miembros de la Iglesia que vamos a estar preguntándole acerca de su vida, ese gran testimonio que nos ha impactado a muchos en España, y además le preguntaremos acerca de varias cuestiones que hoy en día se hacen los jóvenes en nuestro país. Los que estamos aquí hemos leído acerca de su vida por diferentes medios. Además, hemos visto la película estrenada en 2013 denominada Inquebrantable. Entonces, en cuanto a la experiencia de su vida, al principio de todo, cuando usted era niño, ¿en qué momento dejó de creer en Dios? I will need to give you some background. Para eso tendré que dar un poco más de contexto. I grew up in a small town in the state of Michigan. It was on a farm. Crecí en una pequeña ciudad del estado de Michigan, en una granja. And there were 2 things that greatly affected my belief system. Hubo 2 cosas que afectaron grandemente mi sistema de creencias. One, my father was the town drunk. I hardly ever knew my father sober until I was 20 years old. Una es que mi padre era el borracho del pueblo.
Apenas le vi sobrio hasta que tuve unos 20 años. As a kid, I would go out to the barn on the farm and I would see my mother lying the gutter and manure behind the cows. Cuando era pequeño solía ir a los establos de la granja y me encontraba a mi madre tendida en el suelo al lado del desagüe, encima de los excrementos de las vacas. At 9, 10, 11, 12 years old, and where my father had pulled the hose off the milking machines and would just beat my mother until she was so bloody and weak she couldn't stand up. A los 9, 10, 11 y 12 años, mi padre quitaba las mangueras de las ordeñadoras y golpeaba a mi madre con ellas hasta que estaba tan débil y ensangrentada que no podía levantarse. And I would be kicking him, pounding on him, screaming, "When I'm strong enough, I will kill you." Y yo le pegaba patadas a mi padre y le golpeaba, gritando, cuando crezca te voy a matar. And that affected my attitude about God. Why? Y eso afectó mi actitud acerca de Dios. ¿Por qué? Christians knew my background. And so in the university and other places, they would say to me, "Well, you know, there's a heavenly Father who loves you." Los cristianos conocían mi pasado. Y en la universidad y en otros sitios me decían, ¿sabes que tienes un Padre celestial que te ama? That did not bring me joy. That brought pain. You say, why? Eso no me daba alegría, sino dolor. Y te puedes preguntar, ¿por qué? Because I was not able to discern the difference between a heavenly Father and an earthly Father. Y es que yo no podía ver la diferencia entre un Padre celestial y un Padre terrenal. I grew up believing fathers hurt. My father hurt me. Yo crecí viendo que mi padre me hacía daño. As a result, much of my rejection of God was not intellectual. Like for most people, it's not. Como resultado, mucha de mi aversión por Dios no era intelectual. Y esto le pasa a mucha gente, no lo es. It's an emotional hurt or something else. And so I grew up rejecting God because I did not want a relationship with a father. Se trata de un dolor emocional o alguna cosa así. Así que yo crecí negando a Dios porque yo no quería tener ninguna relación con el Padre. Because my father hurt me and I thought that's what fathers did. Porque mi padre me hizo daño y yo pensaba que todos los padres eran así. And so my first attitude about God and everything was I don't want anything to do with a God who is a father. Así que mi primera actitud acerca de Dios y todo eso era que no quería saber nada de un Dios que era padre. Second, from 6 to 13 years of age for 7 years, every week for 7 years I was homosexually raped by a man by the name of Wayne Bailey. En segundo lugar, desde los 6 hasta los 13 años, durante 7 años, cada semana fui violado por un hombre que se llamaba Wayne Bailey. When I was 6 years old, he was hired at our farm to be a cook and a housekeeper to free my mother up to work in the farm. Fue contratado como cocinero y mayordomo cuando tenía 6 años para que mi madre tuviera más tiempo para trabajar en la granja. And from that moment at 6 years old, whenever my parents would go out to the field or they go downtown or they go away for the weekend, my mother would make me stand in front of this man, Wayne Bailey. Y desde ese momento, a los 6 años, cada vez que mis padres se iban al campo, a la ciudad o fuera al fin de semana, mi madre me hacía ponerme delante de este hombre, Wayne Bailey. In her harsh voice, she would say, "Now, Josh, you obey Wayne. You do everything he tells you to do, and if you don't, you're going to get a whipping when I get home." Y en un tono muy duro me decía, Josh, obedece a Wayne. Haz todo lo que él te diga que hagas. Y si no lo haces, te voy a dar unos azotes cuando vuelva. So what do you do at 6 years old? You do what Wayne Bailey tells you. Así que, ¿qué haces cuando tienes 6 años? Haces lo que Wayne Bailey te dice que hagas. At about 9 years old, after 3 years of being raped, I got up the courage to tell my mother. I went out to the kitchen and I finally just blurted it out. And she got so mad at me.
A los 9 años, tras 3 años de violaciones, conseguí reunir el valor de contárselo a mi madre. Fui a la cocina y finalmente lo solté. Ella se enfadó tanto conmigo. She said, I raised you not to lie. And she made me go out in the backyard where there was a tree and break off a switch, take my shirt off, and for 30 minutes she whipped me until I finally cried out, I'm lying, I'm lying, I'm lying. Me dijo, no te he criado para que mientas. Y me hizo ir al jardín, donde había un árbol, arrancar una rama, y me dio de latigazos con ella durante 30 minutos, hasta que empecé a gritar, es mentira, es mentira, es mentira. That was the darkest day of my life, because that's when I lost all hope. I was 9 years old, afraid, scared, knowing what was being done to me was evil, and I couldn't stop it, and my own parents wouldn't. Ese fue el día más oscuro de mi vida, porque ahí es donde perdí toda esperanza. Tenía 9 años, estaba asustado, aterrorizado, sabiendo que lo que me estaban haciendo estaba mal y no podía hacer nada para evitarlo. Incluso mis padres no lo evitaban. And that's when I became afraid of men, and that's when I became a fighter. It was my only way to survive was to fight. Y fue ahí cuando le cogí miedo a los hombres y cuando me convertí en un luchador. Mi única forma de supervivencia era luchar. At 11 years old, I was, actually I think it was 13 years old. This man came up, put his hand on my shoulder, and I spun around, cut my hand around his throat, pushed him against the wall. And I said, if you ever touch me again, I will kill you. And I probably would have. Well, he never touched me again. Cuando tenía 11 años, de hecho fue cuando tenía 13 años, este hombre puso su mano en mi hombro y me di la vuelta, le cogí del cuello y le empujé contra la pared. Y le dije, como me vuelvas a tocar, te mato. Y seguramente lo hubiera hecho. No me volvió a tocar. But that left an impression in my mind. Why did God abandon me? Why did he let this happen to me? So I damned my father and I damned God. And I turned my back on my father and I turned my back on God. Pero eso dejó una marca en mi mente. ¿Por qué me había abandonado Dios? ¿Por qué permitió que eso me pasara a mí? Así que maldije a mi padre y maldije a Dios. Y le di la espalda a mi padre y le di la espalda a Dios. So when I went to the university, I was hurt, I was bitter, I was discouraged, I had lost hope, and I was mad. Así que cuando fui a la universidad estaba herido, tenía tanta amargura dentro, estaba desanimado y había perdido la esperanza, y estaba muy enfadado. And when I saw these 2 professors and 4 Christians in the university whose lives were different, Daniel, they radiated Jesus Christ, but I didn't know it was Jesus Christ. Y cuando vi a esos 2 profesores y a esos 4 cristianos en la universidad y vi que sus vidas eran diferentes, realmente irradiaban a Jesucristo, aunque no sabía que eso era Jesucristo. And they seemed to have a love for each other that I'd never seen before, and they had the same love for people outside their group. So I wanted it, so I made friends with them. Y parecían tener un amor los unos por los otros que nunca había visto antes, y también un amor por gente fuera de su grupo. Yo quería eso, y por eso me hice amigo de ellos. And one day we're sitting around a table in the student center at the university. And I said to one of the students, I said, why are your lives so different? What changed your life? Y un día estábamos todos sentados en una mesa en el centro de estudiantes, en la universidad, y le pregunté a una de ellas, ¿por qué es tan diferente tu vida? ¿Qué es lo que la ha cambiado? She looked back at me with a little smile and just said 2 words in English. Jesus Christ. I said, oh, for God's sakes, don't give me that garbage. I'm sick and tired of religion, the church, the Bible, of God and Christians and Christianity. I want nothing to do with it. Y ella me sonrió y me dijo nada más que 2 palabras en inglés. Jesucristo.
Y yo le dije, venga hombre, por el amor de Dios, no me vengas con esa basura. Estoy hasta las narices de la religión, la iglesia, la Biblia, de Dios, de los cristianos y el cristianismo. No quiero saber nada de eso. And that's when those students and professors challenged me to intellectually examine the claims of Christ. Y en ese momento, esos profesores y estudiantes me retaron a examinar intelectualmente las afirmaciones acerca de Cristo. Two areas. One, that the Bible is the Word of God and true. Daniel, I thought that was a joke. I thought that was the most ridiculous thing you could ever say. En dos áreas. Una, que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad, y yo pensaba que eso era una auténtica broma. Pensé que era lo más ridículo que pudieras decir. Second, they challenged me to examine Jesus Christ as the Messiah, the Son of God. En segundo lugar, me retaron a examinar a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. And so that's what started my adventure to discovering God. But you have to understand, it was negative. Ese fue el comienzo de mi aventura de descubrir a Dios. Pero tienes que entender que era negativa. In the sense that they made me so mad, I said, okay, I will accept your challenge. Well, these Christians got all excited. But I said, I'm not going to prove anything, I'm going to refute you. En el sentido de que me enfadaron tanto que dije, vale, acepto vuestro desafío. Pero ellos se emocionaron mucho. Pero yo les dije, no voy a probar nada, sino refutar lo que decís. So I set out to write my first book called Evidence That Demands a Verdict Against Christianity. I was going to step-by-step document the ridiculousness of the Christian faith. Así que empecé a escribir mi primer libro, Evidencia que exige un veredicto, en contra del cristianismo. Quería documentar paso a paso lo ridículo de la fe cristiana. And I wasn't an atheist. I became an agnostic. So that's what triggered of searching for God. Y en realidad yo no era ateo, sino que me convertí en un agnóstico. Y eso fue lo que causó mi búsqueda de Dios. Josh, ser víctima de abusos y testigo de violencia doméstica, sentirse tan solo, tan lleno de odio, ¿qué es lo que le ha hecho poder perdonar y librarse de todas esas cadenas en su vida? There were two issues that I had to deal with that brought me to forgiveness. Hubo dos temas que tuve que tratar para llegar a perdonar. One, when I came to Christ, intellectually I knew why I believed. I believe that's biblical belief. To not just know what you believe, but why you believe it. Uno es que cuando vine a Cristo intelectualmente, sabía por qué creía. Yo creía en esa creencia bíblica, no solo en qué crees, sino por qué. And the first thing I realized, I was so humbled that Christ would die for me. One of the most humbling thoughts I ever had is when I realized if I were the only person alive, Christ still would have died for me. Lo primero de lo que me di cuenta es que me sentía tan humilde de que Cristo hubiera muerto por mí. Uno de los pensamientos que más humilde me hacían era que si hubiera sido la única persona en el mundo, Él aún así hubiera muerto por mí. And if God can forgive me, then what is my excuse to not forgive someone else? And that bothered me. Si Dios pudo perdonarme a mí, ¿cuál era mi excusa para no poder perdonar a otra persona? Y eso me hacía pensar. Second, after I became a Christian, I made several decisions. One, I made the decision I am not a victim. En segundo lugar, cuando me convertí, tomé varias decisiones. Uno es que tomé la decisión de no ser una víctima. I am not a victim. No one can make you a victim unless you allow them to. And I refuse to allow this man to make me a victim. No soy una víctima. Nadie te puede hacer una víctima a no ser que les dejes que lo hagan. Y me negaba a permitir que ese hombre me hiciera una víctima.
I am a child of God, created in the image of God with infinite value, dignity, and worth, and I would not let him take that away from me. Soy un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, con infinito valor y dignidad, y no iba a permitir que Él me quitara eso. Second, I made the decision, I am not damaged goods. Tomé la decisión de no ser un juguete roto sexualmente hablando. Most people who are sexually abused or raped, they say, well, it's too late for me, and they become very active sexually and become very promiscuous. I went the other way. La mayoría de la gente que ha sido abusada sexualmente o violada dicen ya es demasiado tarde para mí y se hacen muy activos sexualmente y promiscuos. Para mí fue todo lo contrario. Because I realized I am not damaged goods. Porque me di cuenta de que no era un juguete roto. Third, I came to realize something that's probably one of the greatest thoughts I've ever had in my life, and it truly set me free. When I realized only God the Holy Spirit could have taught this to me. En tercer lugar, me di cuenta, y esto fue uno de los mayores pensamientos de mi vida, que realmente me liberó. Me di cuenta de que solo el Espíritu Santo podría habérmelo revelado. That there is nothing too great in my life for God's power to deal with, nor anything too small or insignificant for His love to be concerned about. And folks, that set me free. Y es que no había nada tan grande en mi vida que el poder de Dios no pudiera solucionar, ni tampoco algo tan pequeño o insignificante que afectara su amor por mí. Y amigos, eso me liberó. Then, after I accepted Christ, now anyone listening to this testimony in Spain, and probably 50% have been sexually abused right in the church, they will understand what I'm saying here. If you've not been raped or sexually abused, you won't understand it. Después, tras aceptar a Cristo, a todos los que me están escuchando contar mi testimonio en España, el 50% de personas de la iglesia han sido abusados sexualmente y entenderán lo que voy a decir. Si ese no es su caso, no me entenderán. As soon as I accepted Christ, I had to tell someone. Now, understand this. I wasn't looking for help. I wasn't looking for counseling. Una vez que vine a Cristo, tuve que contárselo a alguien. Y quiero que entendáis que no estaba buscando ayuda ni consuelo. Anybody who's been raped knows what I'm saying. I was looking for someone who would believe me. It hurts to be rejected. Cualquiera que haya sido violado me entenderá que solo quería que alguien me creyera. Duele mucho ser rechazado. And so I went to this man who had led me to Christ. Sat in his office for about an hour and couldn't say anything. And finally I just blurted it out. Así que fui a hablar con ese hombre que me llevó a Cristo. Me tiré sentado en su oficina una hora y no pude decir nada. Y finalmente lo solté. I told him that I'd been raped and what had happened. And the thing is, Daniel, he believed me. Le conté que había sido violado y lo que había pasado. Y la historia es que me creyó. That was like being born again. I cannot tell you what it meant to me that he believed, and this is what scares me. Para mí, eso fue como nacer de nuevo otra vez. No te puedo explicar lo que significó que me creyera, y esto es lo que me asusta. If he had not believed me, I think I would have turned my back on God, and that would have been it. I would never have trusted anyone again. But he believed me, and that's what was beautiful to me. Si él no me hubiera creído, yo creo que hubiera dado la espalda a Dios para siempre. No hubiera podido confiar en nadie nunca más, pero él me creyó y para mí eso fue lo increíble. But he believed me. And what he did, he mentored me out of the scriptures for 6 months. Do you know what that means? Every week he would meet with me. Pero él me creyó. Y lo que él hizo es tratar conmigo basándose en la Biblia durante 6 meses. Eso significa que cada semana nos reuníamos. He would listen to me, listen to the hearse, walking through a valley that you're almost at the point of losing hope. I mean, of becoming,
you become despair. You give up. The once you lose hope, that's called despair. Y él me escuchaba mi dolor e ir por ese valle en el que estás a punto de perder la esperanza. Me refiero de empezar a estar desesperado, de rendirme. Una vez que pierdes la esperanza, eso es la desesperación. And so many times I came that close. He would listen to me, and then, guys, he would open up the Word of God and speak the Word of God into my life, explain the verses that applied to what I had just been sharing. Y cada vez que yo me acercaba a ese punto, él me escuchaba y entonces ahí abría la palabra de Dios y empezaba a aplicarla a mi vida, explicando los versículos que se correspondían con lo que yo le había contado. And I saw my life changed right before my eyes. My feelings, my emotions, my attitude changed. Y yo vi mi vida cambiar delante de mis ojos. Mis sentimientos, mis emociones, mi actitud cambió. At the end of that 6 months, and this is what is crucial, I knew he was going to say it. I didn't want to hear it. I did not want to hear it, but he said it anyway, just like every one of you would. Tras esos 6 meses, y esto fue algo crucial, yo sabía lo que me iba a decir. No quería oírlo, de verdad que no quería oírlo, pero lo dijo, igual que lo hubierais dicho cualquiera de vosotros. He said, Josh, you need to forgive him. I said, absolutely not. I want that man to burn in hell and I will take him there. Me dijo, Josh, necesitas perdonarle. Y yo le dije que de ninguna manera. Quiero que ese hombre arda en el infierno y voy a llevarle allí yo mismo. But I had a problem. My problem was this. I knew intellectually the Bible was true. I knew it was the Word of God, that I could trust it. It was not just a belief, it was a conviction. Pero había un problema. El problema era este. Yo sabía en mi mente que la Biblia era verdad. Sabía que era la palabra de Dios, que podía confiar en ella. No solo era una creencia, sino que era una convicción. And I knew the Bible commanded me to forgive. Oh, I didn't want to. I did not want to forgive. I wanted him to burn in hell. But I knew the Bible was true. And I knew God commanded me to forgive. Y sabía que la Biblia me ordenaba que perdonara. Pero yo no quería, vaya que si no quería perdonarle. Yo quería que ardiera en el infierno, pero sabía que la Biblia era verdad. Y sabía que Dios me ordenaba que perdonara. So I forgave him, but I want you to understand something. I didn't do it out of any good feeling or emotion or anything like that. I did it out of obedience. Así que le perdoné, pero quiero que entendáis algo. No lo hice por ningún buen sentimiento o emoción o nada por el estilo. Lo hice por obediencia. In other words, what the Bible would say, I did it by faith. God commanded it, and I was obedient. En otras palabras, lo que dice la Biblia lo hice por fe. Dios lo mandaba, así que fui obediente. So I drove 45 miles to where he was living, knocked on the door, and when he opened the door, I just said, Wayne, what you've done to me is evil, very evil. Así que conduje más de 70 kilómetros a donde vivía, llamé a la puerta y cuando abrió la puerta le dije, Wayne, lo que me hiciste fue perverso, francamente perverso. But I've come to know Jesus Christ as my Savior and Lord, and I've come here to tell you. Now, what I told him, I knew it was true intellectually, but emotionally, I did not want it to be true. Pero he conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y he venido hasta aquí para decirte, y lo que le dije sabía que era verdad mentalmente, pero emocionalmente no quería que fuese verdad. When I said, Wayne, I've come here to tell you that Jesus died as much for you as he did for me. I forgive you. And I turned around and I walked away. Cuando dije, Wayne, he venido hasta aquí para decirte que Jesús murió tanto por ti como por mí. Te perdono. Y me giré y me fui. If I had not done that, it would have destroyed everything in my life. The bitterness, the resentment, the hurt would have been so overwhelming, I would have given up. Si no hubiera hecho eso, me hubiera destruido la vida. La amargura, el resentimiento, el dolor hubieran sido tan sobrecogedores que me hubiera rendido. The power of forgiveness
But I first had to see how God forgave me, and second, I had to see how God could forgive Wayne Bailey. El poder del perdón. Pero primero tuve que ver cómo Dios me perdonó a mí y después ver cómo Dios podía perdonar a Wayne Bailey. And I was an instrument he wanted to use to express that. I don't know if he ever came to Christ or not. I kind of doubt it. But that's what led me to forgiveness. Y yo fui un instrumento para dejar que Dios lo expresara. Yo no sé si él ha conocido a Cristo o no, la verdad que lo dudo. Pero eso fue lo que me llevó a perdonar. Hola Josh, mi nombre es Miriam y quisiera preguntarle, Sí, Miriam. ¿por qué aceptó el reto que le hicieron acerca de la resurrección de Jesús? There was two reasons. One, when they challenged me to intellectually examine it. Mainly, the Bible as being the Word of God and true, and Jesus Christ being the Messiah, the Son of God. Hubo dos razones. Una, cuando me retaron a examinarlo intelectualmente, me refiero a que la Biblia era la palabra de Dios y la verdad, y que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. And I knew that involved the resurrection, that you cannot come up with a conclusion about the person of Jesus unless you study the resurrection. Y yo sabía que eso incluía la resurrección, que no se podía llegar a la conclusión acerca de la persona de Jesús a no ser que estudiara la resurrección. Because everything that he taught, lived, and died for, he based upon the resurrection. If Christ had not been raised from the dead, as the Apostle Paul said, your faith is in vain. Porque todo lo que enseñó, todo por lo que vivió y murió, se basó en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. So when I set out to write evidence that demands a verdict and to refute these professors and students, I knew that one of several things that I could refute. One, if I could refute the resurrection as being a historical event that happened in 3 days, that it didn't matter what else I said about Christianity, I won. It would all collapse. Así que cuando empecé a escribir evidencias que exigen un veredicto e intenté refutar a estos profesores y estudiantes, sabía que de entre todas las cosas que pudiera refutar, si podía refutar la resurrección como evento histórico que ocurrió a los 3 días, ya no importaba lo que pudieran decir del cristianismo. Habría ganado. Todo se caería. And so that's why I started out with the resurrection, because one, I thought it'd be the easiest. Come on, that a man was alive, he died and came back to life again. That goes against everything I ever believed in my life. So why not start out with the easy and go to the difficult? Así que por eso empecé con la resurrección, porque pensé que era lo más fácil. Venga ya, que un hombre vivió, murió y volvió de vuelta a la vida, eso iba en contra de todo lo que yo creía mi vida. Así que, ¿por qué no empezar por lo fácil y luego lo difícil? ¿Y podría contarnos con sus propias palabras cómo fue ese encuentro personal con Dios? Yeah, it's probably different than most people. C.S. Lewis, surprised by joy and all. I didn't have that. As soon as I accepted Christ, I thought I was going to throw up or vomit. Sí, probablemente es algo distinto a la mayoría de la gente. C.S. Lewis fue sorprendido con el gozo y todo eso. Yo no tuve eso. Tan pronto como acepté a Cristo, yo pensaba que iba a vomitar. As soon as I accepted Christ, I got sick to my stomach. And people say, come on, now why would you do that? Very simple. En el momento en el que me entregué a Cristo, se me revolvieron las tripas. Y la gente me dice, venga hombre, ¿por qué dices eso? Muy simple. As soon as I trusted Christ as my Savior and Lord, one of the first things that went through my mind was, what will your friends say? What will I had a reputation to uphold everything. And it scared me. And I literally got sick to my stomach. Porque tan pronto como confié en Jesús como Señor y Salvador, una de las cosas que primero se me pasaron por la mente fue, ¿qué dirán tus amigos? Yo tenía una reputación que mantener. Me asustaba y literalmente me dieron ganas de vomitar. In fact, the first person I talked to, Larry Kyler, I was downtown, the little town where I was born. I'd gone home for the weekend.
and he was walking towards me, and I said, Larry, you won't know what happened to me, you won't believe it, but I've come to know Jesus Christ as my Savior and Lord. De hecho, la primera persona con la que hablé, Larry Kyler, estaba en el centro de la ciudad donde nací pasando el fin de semana. Se me acercó por la calle y le dije, Larry, no te vas a creer lo que me ha pasado. He conocido a Cristo como Señor y Salvador. And he just looked at me and laughed and turned around and walked away. And that really affected me. For 6 months, I didn't tell anyone. Y él me miró y se rió de mí, se dio la vuelta y se marchó. Y eso me afectó de verdad. No se lo conté a nadie en 6 meses. And it wasn't any great change overnight. It happened over about 6 months to a year and a half. Just little things started to affect me. For example. Y no fue un gran cambio de la noche a la mañana. Fue un proceso de unos 6 meses o un año, año y medio. Había pequeñas cosas que empezaron a afectarme. Por ejemplo, when I went into the university, I mapped out 56-month periods of my life. In other words, 25 years. What I would do every 6 months to become the governor of the state of Michigan and then a U.S. senator. Cuando entré en la universidad, planeé 50 periodos de 6 meses en mi vida, en otras palabras, 25 años, lo que iba a hacer cada 6 meses para convertirme en el gobernador del estado de Michigan y en un senador. And I was motivated by that in my studies, everything. And with my background and everything else, I thought you climbed the ladder of success over people. That people was your access to success. And that you kind of used people. Y eso era lo que me motivaba en los estudios y todo. Y con mi pasado y todo eso yo pensé que la escalera del éxito se escalaba por encima de la gente, que la gente era tu acceso al éxito y un poco pues las usabas para tus fines. After I came to Christ, without even realizing this, all of a sudden I started to think of other people first. Not what can I get, but what can I give? Not what can I take, but what can I turn back? And without any conscious thought, my life became other person-centered. Después de conocer a Cristo sin darme cuenta, de repente empecé a pensar en otra gente antes que en mí mismo. Ahora no se trataba de qué puedo conseguir, sino qué puedo dar. No de lo que puedo recibir, sino qué puedo devolver a los demás. Y sin ningún pensamiento consciente, mi vida cambió a centrarse en otras personas. And for me, that was an incredible confirmation that something had happened in my life. And then, after I trusted Christ, I was a brand new believer. I went to my father in Union City, Michigan, and I told him I never wanted to see him again. That I believed he had killed our mother, he had destroyed my family, and that I never wanted to see him again. I was a brand new believer. Y para mí esa fue una confirmación increíble de que algo había pasado en mi vida. Y después, tras entregarme a Jesús, era el nuevo creyente, fui a ver a mi padre en Union City, en Michigan, para decirle que no quería verle nunca más, que pensaba que él era el que había matado a mi madre, que había destruido a mi familia y que no quería volver a verle. Acababa de entregarme al Señor hacía muy poco tiempo. After I came, this was before I came to Christ, I'm sorry. Right after I came to Christ, I developed a conviction about it. So I went to tell him just how much I hated him, now as a new believer. Bueno, eso ya pasó antes de conocer a Jesús, perdón. Tras conocer a Jesús, eso se convirtió en una convicción. Así que fui a decirle lo mucho que le odiaba, ya como creyente. So I drove to Battle Creek, Michigan, about 24 miles. And I met him in a diner. And after the waitress took our food, I said, Dad, I've come here to tell you I love you. And all of a sudden I stopped. Así que conduje hacia Battle Creek, en Michigan, a un poco menos de 40 kilómetros de distancia, y quedé con él en un restaurante. Y después de que la camarera nos sirviera la comida, le dije, papá, he venido a decirte que te quiero. Y en ese momento me quedé helado. And I don't know who was most staggered, my father hearing it or me saying it.
But guys, that's when I knew something had happened in my life, that I was different. Y no sé quién se sorprendió más, si mi padre de oírlo o yo de decirlo. Pero chicos, fue ahí cuando supe que algo había pasado en mi vida, que era diferente. And I could point to 15, 20 things like that in the first couple years. And so it's just a gradual growth of understanding what had happened, everything else. It was no big emotional experience. It all started by faith, trusting God to honor what he said he would do if I forgave. Y te puedo contar unas 15 o 20 cosas así de los primeros años. Así que fue un proceso gradual de entender las cosas, no fue un momento de emociones o una experiencia fuerte. Todo empezó por fe, confiando en que Dios iba a honrar lo que dijo que iba a hacer si perdonaba. ¿Por qué en su ministerio se ha centrado tanto en hablar a los jóvenes? ¿Por qué cree usted que son tan importantes? I came to Christ as a young person. As a college student, I struggled with truth and meaning and purpose. And I realized I'm no different than others. That's a time of your life of seeking, of defining yourself. Who are you? Yo conocí a Cristo cuando era joven. Como estudiante de la universidad, me planteaba la verdad, el significado o el propósito de la vida. Y me di cuenta de que no soy diferente a los demás. Es un momento de tu vida en el que buscas, tratas de definirte, saber quién eres. And so I went on staff with CRU, Campus Crusade for Christ, Cruzada Estudiantil para Cristo, and started to travel and speak in universities. I'm very fortunate. I've spoken in 1,263 universities in 139 countries. Probably no one else in history has spoken in 300 universities, let alone 1,200. I've spoken to more young people than anyone alive, even the Pope. Así que me uní al CRU, la Cruzada Estudiantil para Cristo, y empecé a dar charlas en universidades. He tenido el privilegio de hablar en 1.263 universidades de 139 países. Nadie más en la historia ha hablado en más de 300 universidades, ni digamos en 1.200. He hablado a más jóvenes que nadie en el mundo ahora mismo, ni siquiera el Papa. And I've come to the conclusion that I was right in starting with young people. I started in university because I wanted to reach students before they'd settled a lot of these questions about meaning, about purpose. Who am I? Why am I here? Where am I going? What is faith and all? Y he llegado a la conclusión de que tenía razón al empezar con la gente joven. Empecé en las universidades porque quería alcanzar a los estudiantes antes de que respondieran todas esas preguntas acerca del significado y propósito de la vida, quién soy, a dónde voy, qué es la fe y todo eso. But about 17, 18 years ago, I stopped doing universities overnight. I canceled all my meetings that I had lined up for 3 years to come, and I went down to 12 to 18-year-olds. Pero hace unos 17 o 18 años dejé de trabajar en las universidades de golpe. Cancelé todas mis reuniones y actos que tenía cerrados ya para los siguientes 3 años y pasé a trabajar con chicos desde los 12 hasta los 18 años. The reason is I found out that as culture was changing, by the time they got to the university, they had made so many wrong decisions that it was very difficult to reach them. So I wanted to get down to the age before they made those decisions. So I went down to 12 to 18-year-olds with a lot of fear. La razón es que me di cuenta de que su cultura estaba cambiando y para cuando llegaban a la universidad habían tomado tantas decisiones equivocadas que era difícil alcanzarles, así que quise ir a la edad antes de que tomaran todas esas decisiones y empecé a trabajar con jóvenes desde los 12 a los 18 años, con mucho miedo, la verdad. I mean, I was in my 50s and I remember the first one was in Tulsa, Oklahoma. About 5,000 teenagers out. And I was so scared walking out on that stage. I thought, what have I done? Have I thrown my life away? These kids can't even think. And when I gave the invitation, it was incredible. And it has been ever since. Yo ya tenía mis 50 y tantos y me acuerdo que la primera de esas reuniones fue en Tulsa, en Oklahoma, delante de 5,000 adolescentes. Y yo estaba tan asustado pensando, ¿qué he hecho? He tirado mi vida por la borda, estos niños no pueden todavía ni pensar.
Y cuando les invité a ir a Cristo fue increíble, y lo ha sido desde entonces. And so that's why. Plus, I just think I went with young people because that's the place that God wanted me to minister. Apart from all what appears to be humanly reasons, smart reasons why to do it. Así que por eso lo hice y además me centro en los jóvenes porque creo que es el lugar en el que Dios ha querido ponerme para ministrar. Eso aparte de lo que puedan parecer razones humanas o intelectuales de por qué es sabio hacerlo. And God calls some people into hospitals, retirement homes, business world, everything. And He called me to the world of young people. Dios ha llamado a cierta gente a los hospitales, a las residencias de ancianos, al mundo de los negocios, a todas partes. Y Él me ha llamado al mundo de los jóvenes. Hola Josh, yo soy Mariana y me gustaría preguntarle cómo sabe usted y cómo puede usted explicarnos ahora que Dios existe. Oh, it's muy fácil. I approached it differently than most. I don't know anyone else that approached it the way I did. I call it, there's a chapter in evidence on it. Evidencia que demanda un veredicto. Yo lo enfoqué diferente al resto. No conozco a nadie que lo haya enfocado como yo. Hay incluso un capítulo en el libro de evidencia que exige un veredicto acerca de esto. I approach it this manner is, if God is and became man, what would He look like? Now the other part of that question was this. Does Jesus Christ represent who a divine being would be if He existed? Enfoqué este tema así. Si Dios es y se hizo hombre, ¿qué aspecto tendría? La otra parte de la pregunta sería esta. ¿Representa Jesús lo que un ser divino sería si existiera? So instead of starting with God working to Christ, I started with Christ and worked back to the Father. Así que en vez de estudiar a Dios para ir al Hijo, yo estudié al Hijo para así poder ir al Padre. And there were several things here that really got my attention. One, of course, was the resurrection. Y hubo varias cosas aquí que me llamaron la atención. La primera, por supuesto, fue la resurrección. Oh, I just finished a total, complete, update, upright version of Evidence That Demands a Verdict. It's 80% all new. And the reason is the questions that were being asked me 30 years ago are different now. And so I have to answer the questions of now, not 30 years ago. Bueno, acabo de terminar hace poco una nueva versión actualizada de evidencia que exige un veredicto, que es 80% todo nuevo. Y eso es porque las preguntas que me hacían hace 30 años ya han cambiado. Así que tenía que responder a las preguntas de ahora, no las de hace 30 años. And the chapter on the resurrection, oh my gosh, it is powerful. I was able to take all the historical documentation, everything. Well, as I did this, first of all, as a non-believer. Y el capítulo acerca de la resurrección, Dios mío, es tremendo, con toda la documentación histórica. Lo primero de todo es que yo empecé este capítulo sin ser creyente. I concluded, I'll never forget, I was sitting in the dorm room, second year in university. I was all alone. And right out loud I said, He is risen. He is risen indeed. Nunca me olvidaré, lo terminé cuando estaba sentado en mi habitación de la residencia de estudiantes en segundo de carrera. Estaba yo solo y justo ahí en alto dije, ha resucitado, de verdad ha resucitado. And that began a change in my life. That if God became man, then He could be raised from the dead, and only Him. Now here's the key, on His own power. On His own power. Y eso empezó a cambiar mi vida. Si Dios se hizo hombre, el único que se podría levantar de la muerte es Él y solo Él. Y aquí está la clave, en su propio poder, con su propio poder. And so that was one of the things that convinced me that God the Father exists. Now this is all apart from science, everything else. That's the way most people go. Así que esa fue una de las razones que me convenció para creer que Dios Padre existía. Y eso fue aparte de la ciencia y todo eso que es el camino que la mayoría de la gente toma. The other was another chapter in evidence, and this one I really expanded and documented it even better, is that
prophecy of the Old Testament about the coming Messiah fulfilled in the person of Jesus Christ. La otra cosa fue otro capítulo de evidencia que exige un veredicto, y justo este lo he expandido y documentado en más detalle incluso. Es el capítulo acerca de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías que se cumplieron en la persona de Jesucristo. In the Old Testament, completed about 1,000 years, written over a period of about 1,000 years, completed about minimum 500 years before Christ, are 333 prophecies, which I document all of them. 333 prophecies, all fulfilled in one person, Jesus Christ. En el Antiguo Testamento, que se escribió durante miles de años y se completó al menos unos 500 años antes de Cristo, hay 333 profecías que documenté todas sin excepción. 333 profecías que todas se cumplen en una persona, Jesucristo. Written down at least 500 years before he's born. Now in the university, immediately professors would take me on, which I love, and they would say, come on, McDowell, I don't think the Bible, these prophecies were written down to after the time of Jesus so they can coincide with his life. Now that sounds pretty good unless you want to think. Y fue escrito como mínimo antes de 500 años de que naciera. En la universidad muchísimos profesores me han retado, cosa que me encantaba, y me decían, venga hombre McDowell, si yo no me creo que la Biblia o esas profecías se escribieran hasta el tiempo después de nacer Jesús, para que así coincidieran con su vida. Y eso suena muy bien, a no ser que quieras pensar. And a lot of people, even university students, professors, don't want to think or they don't know how to think. And I said, look, the Septuagint means 70. It's a word that means 70. And that was the name given to the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Y mucha gente, incluso estudiantes y profesores de universidad, no quieren pensar o no saben cómo hacerlo. Yo les dije, mirad, la Septuaginta significa 70, una palabra que significa 70. Y ese fue el nombre dado a la traducción al griego del Antiguo Testamento en hebreo. Now, the Septuagint contains all the prophecies, and historically it's documented, was initiated right about 250 years before Christ. So I say to professors, look, you say it's now 500 years, you got a historical problem because the Septuagint proves it's 250 years. So you get the same problem. Y la Septuaginta contiene todas las profecías y está históricamente documentada que se empezó 250 años antes del nacimiento de Jesús. Así que yo les decía a los profesores, mira, dices que no fueron 500 años, pues tenemos un problema histórico porque la Septuaginta prueba que fueron al menos 250 años antes, así que tenemos el mismo problema. I tried everything I could to refute that, and I couldn't. And then the other that I struggle with a lot, it was made popular by C.S. Lewis. Intenté todo a mi alcance para refutar eso y no pude. Y luego otra cosa a la que me enfrenté bastante fue algo que C.S. Lewis hizo famoso. And I tried to simplify it more. Now, isn't that arrogancy? And I thought I could say anything better than when C.S. Lewis said it. But anyway, at that age, I was a little arrogant. Not that I'm not now. Y yo lo intenté simplificar más aún. ¿No es arrogante eso? Creía que podía decir algo mejor que C.S. Lewis. Bueno, en esa época era un poco arrogante, no que no lo siga siendo ahora. But the trilemma, Lord, liar, or lunatic. Oh, I struggle with that as I studied that. I could not call him a liar. Pero ese triple dilema, Señor, mentiroso o loco. Eso me costó un montón cuando lo estudiaba y no podía llamar a Jesús mentiroso. If he was a liar when he said, I am God, your relationship with God the Father depends upon the relationship with the Son. I and the Father are one. He who has seen me has seen the Father. He claimed to be God. And I couldn't call him a liar because if he was a liar, then a lie has accomplished more good than the truth ever has historically. Si él era un mentiroso cuando decía yo soy Dios,
Tu relación con Dios Padre depende de tu relación con el Hijo. El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él decía que era Dios y no podía llamarle mentiroso porque si lo era, entonces la mentira ha conseguido hacer más bien que la verdad en toda la historia. Second, I couldn't call him a lunatic, deranged, because if he was deranged, then what about the rest of us? If he was a lunatic, then the earth is a lunatic asylum. En segundo lugar, no podía llamarle loco, un trastornado, porque si estaba loco, ¿qué pasa entonces con el resto de nosotros? Si era un loco, entonces la tierra es un psiquiátrico. But here's my problem. I couldn't call him a liar, I couldn't call him a lunatic, and I refused to call him Lord and God. And that was a real big problem. Pero ahí estaba mi problema. No podía llamarle mentiroso, tampoco un loco, y me negaba a llamarle Señor y Dios. Y eso era un gran problema. Because most people in the university others say, oh, come on, Jesus was just a great moral teacher. He was a great leader. He was a great moral man. Porque la mayoría de la gente en la universidad decía, venga hombre, Jesús fue un gran profesor de moral. Fue un gran líder, fue un gran hombre de moral. Look, to say the things that Jesus said about himself, if they weren't true, then how in the world can you call him a good moral teacher or man? You can't. Mira, decir las cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo, si no eran verdad, ¿en qué cabeza cabe llamarle un gran maestro de la moral o un gran hombre? No se puede. And so that, along with the whole prophecy fulfilled in Christ, the resurrection, miracles and all, I concluded that God became man. His name is Jesus. And so that's not the scientific approach, which you could go, but that was my approach that brought me to Christ. Así que eso ya de por sí, además de las profecías que se cumplían en Cristo, la resurrección, los milagros y todo eso, concluí que Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús. Así que ese no era el enfoque científico que se le puede dar, sino que fue el enfoque que me hizo a mí ir a Cristo. En nuestro país, la verdad es que hay una gran mayoría de gente que se denominan católicos, que en realidad son católicos de tradición. Tenemos eso en nuestro país, ¿no? Pero tienen Biblias en casa y sin embargo no las leen. ¿Cree que es posible poder conocer a Dios sin leer la Biblia? Yes, absolutely. But I think if God is working in your life, He will take you to the Scriptures. The Scriptures, as it says in Romans 1, that are written upon your heart and your conscience. That God is and He's all-powerful. Sí, por supuesto. Pero creo que si Dios está trabajando en tu vida, te va a llevar a las Escrituras. Las Escrituras, como dice Romanos 1, están escritas sobre tu corazón y tu conciencia. Que Dios existe y es todopoderoso. Yes, I believe the Holy Spirit, where places over the years there's been many tribes and everything that's never had the Scriptures. And yet you go in there, many have come to Christ. Sí creo que el Espíritu Santo estuvo en lugares en los que las tribus o los diferentes pueblos no tenían las Escrituras. Y aún así muchos fueron a Cristo. Why? Because God would take, through the Holy Spirit, would take a person's conscience and convict them of sin, and convict them of the need of a Savior. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo llevaba esa conciencia a la gente a convencerse de pecado y convencerles de la necesidad de un Salvador. It's like, I think it was the Incas prayed to the sun. If you are not our creator, then we worship your creator. Now, were they worshiping God? Were they worshiping Christ, the creator of all things? Creo que eran los incas los que oraban al sol diciendo, si tú no eres nuestro creador, adoramos entonces a tu creador. ¿Estaban ellos adorando a Dios? ¿Estaban adorando a Jesús, el creador de todas las cosas? And I believe God will bring every person to God consciousness at different ages it could be. And the key is how do you respond when the Holy Spirit brings you God consciousness? Y yo creo que Dios lleva a todas las personas a ser conscientes de Él. En diferentes momentos o diferentes épocas puede ser. Y la clave es cómo respondes cuando el Espíritu Santo te trae esa conciencia de Dios.
Do you desire to know more? And if you do, then God has a responsibility to bring the scriptures and truth to you. If you say no and you walk away from it, then you could well die and never hear the gospel or read the scriptures. ¿Quieres saber más? Si es que sí, entonces Dios tiene la responsabilidad de traerte la escritura y la verdad a tu vida. Si dices que no y te alejas, puedes perfectamente morirte y nunca oír el Evangelio o las Escrituras. Y ya lo último por mi parte, ha mencionado usted algo que me ha llamado mucho la atención y es algo que nos pasa hoy en día. Yo veo que a los cristianos es fácil que sean objeto de burla constantemente, incluso usted cuenta que solía hacerlo también. ¿Por qué es tan fácil hacer burla a los cristianos o reírse de ellos? Probably the biggest is difference. Difference breeds fear. And when you meet people who are different, they have convictions and all, and you really don't know where you stand, then they become a threat to you, whether you're a Christian or non-Christian or what. Probablemente la mayor es que es algo diferente. Lo diferente provoca miedo. Y cuando tienes delante a gente diferente, con convicciones y todo, y tú realmente no sabes de qué lado estás, entonces se convierten en una amenaza, seas cristiano o no, o lo que sea. And I would say most people's reaction is out of fear, out of being different. Second, I've learned this in all the universities, over 1,000 universities I've spoken in. Yo diría la mayoría de las reacciones de la gente vienen del miedo, por ser diferentes. Y en segundo lugar, he aprendido esto a base de ir por las universidades, las más de 1,000 universidades en las que he hablado. Would I meet professors who are so adamant against Jesus? Oh my gosh, they just want to destroy the Bible, everything. And they give all these intellectual answers. What I found usually is not an intellectual problem, it's a moral problem. Cuando me encuentro con profesores que están tan cerrados a Jesús, Dios mío, quieren destruir la Biblia y todo, y te dan esas respuestas intelectuales. Pero he descubierto que normalmente no es un problema intelectual, es un problema moral. It's not that they can't receive Christ, they won't receive Christ. And if you just deal with the intellectual with most people, you'll never win anyone to Jesus. No se trata de que no puedan recibir a Cristo, es que no quieren recibir a Cristo. Y si solo te encargas de lo intelectual con la mayoría de la gente, nunca vas a ganar a nadie para Cristo. Because the evidence is so abundant. And you'll see this when the new evidence comes out. Oh my gosh, it's like a tsunami. That most people's problem is not intellectual, it's emotional. They've had a deep hurt in their life or something else. Porque la evidencia es tan abundante, y podréis leer esto cuando salga la nueva evidencia que exige un veredicto, que es como un tsunami. La mayoría de la gente no tiene un problema intelectual, es un problema emocional, que han pasado por un dolor muy profundo en sus vidas o algo así. Also, a lot of people will make fun of Christianity and everything else because they know. If they even gave a little bit in, there's even possibly truth, they know it would affect their lifestyle and on how they live. También mucha gente se ríe del cristianismo porque saben que si le dieran una mínima posibilidad de que fuera verdad, saben que va a afectar su estilo de vida y cómo viven. And then, you might say some Christians deserve to be laughed at the way they act. See, one of the things that caused me, it was a big stumbling block to me, is that Christians would tell me what I believe, what I should believe, but they can never give me any reasonable, intelligent answer why I should believe it. Y después también diría que hay algunos cristianos que se merecen que se rían de ellos por la forma en la que actúan. Una de las razones que me llevaba a mí a reírme es que eran una piedra de tropiezo para mí. Era que los cristianos me decían lo que tenía que creer, pero no eran capaces de darme ni una razón inteligente de por qué debía creerlo. And I used to laugh at them. I said, this is so dumb to believe something you don't even know why you believe it. And so some we bring upon ourselves. Y claro que me reía de ellos. Decía, esta gente es tan tonta que no sabe ni siquiera por qué creen lo que creen. Así que parte de eso yo creo que nos lo buscamos nosotros mismos. Hola Josh, mi nombre es Pedro. He escuchado algunos mensajes suyos en YouTube y me ha llamado especialmente la atención
sus advertencias acerca de la falta de convicciones de los jóvenes y la fuerte influencia de Internet que van a soportar y que puede hacer tambalear su fe. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto ocurra? You miss the biggest danger. You miss the biggest danger. Internet pornography. That dwarfs everything. Te has dejado el mayor peligro, la pornografía de Internet. Todo lo demás en comparación se queda pequeño. First of all, we need to live out our faith in the presence of our own children and young people. Primero de todo, tenemos que vivir nuestra fe en presencia de nuestros hijos y nuestros jóvenes. We need pastors, deacons, elders, leaders who are truly living out at home, in their marriage, in their family, with their children, with their neighbors at work, their very faith in Jesus Christ. Necesitamos pastores, diáconos, ancianos, líderes en la iglesia que realmente vivan en sus casas, en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, con sus vecinos, en el trabajo, su fe misma en Jesucristo. Because if you don't like what you see, then why should you want what they believe? Because if I believe what they believe, then I will have what they have, and I don't like what they have. Porque si no te gusta lo que ves en la gente del mundo, ¿por qué deberías querer lo que ellos creen? Porque si yo creo lo que ellos creen, tendría que tener lo que ellos tienen, y a mí no me gusta lo que tienen. So first of all, you got to live it. An example, my fourth daughter is adopted, and oh man, we're a better family because of it. Así que lo primero de todo es que hay que vivir la fe. Un ejemplo, mi hija, la cuarta, es adoptada y somos de verdad una familia mejor por causa de ello. And Heather was a first-year student at Biola University, and I was doing a fundraiser for our ministry in a place called Carlsbad, California, on the coast. Cuando Heather era una estudiante de primer año en la Universidad Biola, yo estaba haciendo una campaña para recaudar fondos para el ministerio en un sitio llamado Carlsbad en California, pegado a la costa. And she was going down to Mexico for a project at the university, so she stopped in. And she was there for a couple of my talks, met everybody. When she left, and I finished speaking, I went over and sat down, and there was a note on the table saying, Dad. Y ella tenía que irse a México para trabajar en un proyecto de la universidad, así que se pasó por ahí y asistió a un par de charlas nocturnas conociendo a todo el mundo. Cuando me fui, más bien cuando ella se fue, me dejó una nota sobre la mesa que decía papá. I opened it up and I started to cry. She said, Daddy, do you know that when I was a little girl, I wanted Jesus to be just like you. Oh my gosh, when everybody's staring at me and I'm just crying. Abrí la nota y empecé a llorar. Ella me decía, papá, ¿sabías que cuando era pequeña quería que Jesús fuera igual que tú? Dios mío, estaba ahí con todo el mundo mirándome y yo llorando. And if you have children that feel that way, they'll listen to you. Y si tienes hijos que se sienten así, seguro que te van a escuchar. Second, we need to have good, solid answers to their questions. There's several reasons why kids are turning away from the church. One of the biggest reasons is this: intellectual skepticism. No one will answer my questions. En segundo lugar, necesitamos tener respuestas buenas y sólidas a sus preguntas. Hay varias razones por las que los jóvenes se están alejando de la iglesia, pero una de las más comunes es esta: el escepticismo intelectual. Nadie responde a mis preguntas. This is what keeps me writing books, giving talks. I mean, I just spent probably 1,000 to 2,000 hours with my son, who's a PhD, in redoing evidence that demands a verdict. Why? To help believers to understand why they believe. Because if you don't understand why you believe, you can't pass it on to your own children. Eso es lo que me mantiene escribiendo libros y dando charlas. Me he pasado 1,000 horas o 2,000 horas con mi hijo, que tiene ya un doctorado, rehaciendo el libro de evidencia que exige un veredicto. ¿Por qué? Para ayudar a los creyentes a entender por qué creen. Porque si tú no sabes por qué crees,
no vas a poder inculcárselo a tus hijos. Por último, Josh sabe que este programa se llama Oír para Creer. Entonces, mi última pregunta es, ¿cómo animaría a las personas que viven en medio de esta sociedad de consumo, de tecnología, de escepticismo, de conformismo, con lo que el mundo ofrece, a creer en un Jesús, en un Dios real? You don't have to come to Christ. Nadie te obliga a ir a Cristo. But I believe any thinking, rational, intelligent person who would take time to examine the evidence and the truth would come to Christ. Pero sí que creo que cualquier persona que piense, racional e inteligente, que se tome el tiempo de ver las evidencias y la verdad, iría a Jesús. If God is, and if He is the creator of all things, and if Jesus Christ is His Son, and if the Bible is God's word to man, then to ignore that is foolish. Si Dios es, si es el creador de todas las cosas, y si Jesucristo es su Hijo, y si la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres, ignorarlo sería una locura. Because it's to ignore what we were created to be and who. It's worth checking it out. Porque eso sería ignorar el propósito para el que hemos sido creados y quién debemos ser a ojos de nuestro Creador. Vale la pena darle una oportunidad. Pues Dios, estamos terminando y solamente agradecerle una vez más por darnos parte de su valioso tiempo para responder a nuestras preguntas que están siendo oídas por muchos jóvenes en esta España que tanto necesita del Señor. Ha sido un privilegio enorme para nosotros contar con su colaboración desde Estados Unidos para llevar a cabo este programa. Y mi deseo es que el Señor le siga usando para ser luz a muchos jóvenes y que siga siendo de inspiración para aquellos que amamos al Señor y que estamos trabajando para que el Evangelio se extienda a cada vida en este mundo. No quiero olvidarme tampoco de agradecer a Justin Nations toda su colaboración para que esta entrevista haya podido haberse realizado. Yeah. Que el Señor le bendiga grandemente. Dios bendiga. Hasta siempre, Josh. Chao. Pues amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que el testimonio de Josh McDowell haya hablado a tu vida. Josh hizo lo que pocos se atreven a hacer. Quiso razonar la existencia de Dios de manera empírica. Y para su sorpresa, se encontró de cara con un Dios real que le amaba y que además quería restaurar su vida tras años de abusos, violencia y soledad. Déjate tú también sorprender y busca a Dios. Y como siempre recordarte que para cualquier cuestión acerca de lo que hemos tratado hoy, puedes escribirnos a contacta@avivavoz.es o en las redes sociales en @avivavozfm. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga. Oír para creer. Samuel Álvarez. Viva Voz en el 104.7 de tu dial.